Después de el Sound of Sleep de Torabyte, hoy vamos a probar al Jin, el Cask Strange, bueno, como ellos lo llaman, Batch Strange, que en el fondo viene a significar lo mismo, de Torabyte. Vamos a ver qué tal. Bueno, cosas remarcables de este whisky. Esta es la caja, ¿veis? Al Jin es un, como pone aquí, es un Straight Cask, que bueno, como os digo, es prácticamente lo mismo que decir que es un Cask Strange, es la misma idea, ¿vale? Es directamente de la barrica. Y bueno, como aquí lo veis, es de la Legacy Series, como el Sound of Sleep, que ya habíamos probado. Y lo que os comento, pues esos 61,1 grados, es bastante potente. Tiene 78 ppm. No está mal, es bastante, es contundente también. Y nada, y vamos a ver qué tal es este whisky, que la verdad, pues, hacía ya unos días que tenía muchas ganas de probarlo, porque me gustó mucho Sound of Sleep y la verdad es que creo que Torabyte como destilería promete muchísimo. Así que vamos a ver qué tal es este Legacy Series, este Al Jin, que como según pone aquí es brillante y ahumado. Así que veremos qué tiene de ahumado y qué tiene de brillante. Vamos a ver qué tal es. Bueno, el whisky está añejado en barricas ex-bourbon de primer y segundo llenado, ¿vale? Entonces, vamos a ver esa potencia de esas barricas de primer llenado que nos dan. La verdad es que tiene un color bastante bonito. Es un whisky Nash, no tiene declaración de edad, no tiene colorante, no está filtrado en frío. Si fijáis en el color ya se nota. Que es un whisky relativamente joven, creo que son unos 5 años. Pero bueno, es por lo que hablamos antes de Torabyte, que la destilería tiene poco tiempo y de momento las añadas que tiene son cortas. En 2028 se calcula que saquen ya su primer 10 años, que es lo que todo el mundo está deseando. Bueno, tiene un ahumado en nariz no tan contundente como yo esperaba por esos 78 ppm, la verdad. Parece bastante más suave. Vamos a ver, igual no sé a qué nos engaña. Vale. Así que ponemos un poquito de whisky. Mirad, lo veis, se nota que es un whisky joven, lo que hemos hablado, esos 5 años. El color es un dorado muy fino. Es un color, la verdad es que es pues de whisky joven, de maduración corta. Tiene una lágrima viva, eso sí es verdad, y bastante lenta. Eso también eso se da en cuenta por esa potencia alcohólica que tiene, esos 61,1 grados. Bueno, lo primero, lo más destacable es que en nariz, pues se confirma lo que digo. Esperaba un ahumado mucho más potente en nariz y es bastante suave. Tiene ese humo, como os digo, es suave, no es contundente, tiene un humo bastante agradable. Y la verdad es que digamos que no es de carbón, no es un ahumado como puede ser, por ejemplo, un Adver 10, una cosa así. Teniendo en cuenta que Adver 10 tiene menos ppm que este whisky, en nariz Adver 10 es mucho más contundente que este whisky. Este whisky está bien trabajado. Se nota la vainilla, se nota algo tan característico como son esos cítricos en los whiskies ahumados. Es una característica muy muy recurrente a los whiskies ahumados, aunque por ejemplo el Sound of Sleep, el que probamos anteriormente, no tenía esos cítricos, pero este, al ser un ahumado mucho más contundente, la verdad es que sí que están ahí esos cítricos. Pues diríamos que es un humo, ¿cómo diría? De fogata, ¿vale? Sabemos que tenemos esas notas, tenemos esa intensidad del fuego, pero lo tenemos un poquito lejos, no tan cerca como si fuera una barbacoa. No sé si me explico la diferencia, ¿no? Si tú estás cerca de una barbacoa, el calor, el humo es mucho más potente. Si tú estás en una fogata,
digamos que tienes esa sensación, tienes esas notas, pero las tienes más lejanas, ¿vale? Esa sería la diferencia entre poder decir que un ahumado es más de barbacoa o es más de fogata, ¿vale? Este en caso sería más de ese estilo de fogata. Y bien, pues lo que os comento, la vainilla, los cítricos, un poquito, se nota un poquito el, la pimienta, se nota un poquito también, bastante. Creo que tiene una nariz, la verdad es que muy guay, me la esperaba de otra manera, es una nariz muy buena para esos 61,1 grados, y esos 78 ppm, teóricamente debería ser un whisky bastante más contundente en nariz. Y la verdad es que me gusta bastante, es bastante suave, es bastante fino, bien nariz, la verdad es que está súper bien. Vamos a ver en boca, vamos a ver si esa potencia que estamos esperando aparece ahora. Vale, aquí ya el whisky aparece en todo su esplendor, ¿vale? El primer trago es bastante suave. El primer trago, eh, el, el humo es bastante ligero, pero una vez ya el whisky se mueve en boca, aparece un humo mucho más contundente. Y la verdad es que ya aparecen esos ppms, aparece esa graduación alcohólica. Los cítricos, la verdad es que en el primer golpe son brutales. Son uno de los cítricos más buenos que he probado en un ahumado contundente. Aparece ese picante, un picante que aún así no es un picante excesivamente contundente, es un picante dulce, pero sí que a partir de que el whisky ya se mueve en boca, ese humo se apodera bastante del whisky. Pero me gusta esa entrada más suave, que se nota, gracias a esa entrada se nota bien lo que nos ofrece el whisky, y luego ya digamos, en la segunda parte de boca se apodera el ahumado. El ahumado es contundente, el ahumado es está bastante marcado, pero aún así tampoco es la barbaridad que yo me podía haber esperado, ¿vale? Sí que es cierto que estamos hablando de 61 grados y vamos a ponerle un poquito de agua a ver cómo evoluciona el whisky y cómo se nota ese poquito de agua. Pero sí que os diré que muy bien, ¿eh? La verdad es que no es una barbaridad, es un whisky bastante equilibrado y vamos a ver la diferencia con el agua, a ver si nos, nos, nos deja apreciar alguna cosita más. Bien, vamos a ponerle esas gotitas de agua. Vale. Muy bien, ponemos unas gotitas. Recordad siempre 3, 4, 5 gotas como mucho, no más, ¿eh? Movemos un poquito el whisky y vamos a ver. Bueno, se vuelve un poquito más suave todavía. Se potencian esas notas de cítricos bastante. Se potencia esa vainilla bastante. Y en nariz ya se hace mucho más llevadero. Solamente poniendo 4 gotitas de agua, nada más, ¿eh? La verdad es que en nariz, lógicamente, ha perdido un poquito la gracia. Así como en boca sí que se nota más esa contundencia, en nariz no se notaba tanto. Y entonces esas gotas de agua, lo que me había gustado en nariz, digamos que ha perdido un poco. El agua para nariz no le va bien. El whisky pierde bastante. Vamos a ver si en boca se compensa. Bueno, pues el cambio es radical. El cambio es exagerado. Con esas gotitas de agua, el whisky se ha convertido en un ahumado suave,
en un ahumado mucho más apto para todo el mundo, lógicamente. Creo que el whisky con esas gotitas de agua se convierte en un whisky bastante más normal, para decirlo de alguna manera, algo más usual, algo que podemos encontrar más a menudo. Entonces, tengo una contradicción importante con este whisky. Si no le añadimos agua, la nariz es brutal, pero sí que es cierto que si no le añadimos agua, en boca es demasiado contundente. Si le añadimos agua, la nariz desaparece y en boca se convierte en un whisky bastante normal, digámoslo así. Entonces, pues no sé qué deciros de este whisky. No sé qué deciros, la verdad. Me ha sorprendido mucho ese cambio tan radical con unas poquitas gotas de agua. El whisky es maravilloso en nariz, tal cual, y demasiado contundente en boca, tal cual, y con agua se convierte en nariz, desaparece, y en boca se convierte en un whisky bastante normal. Entonces, dentro de lo poco acostumbrada que puede estar la gente, pues es raro que os diga esto, pero es un whisky de 61,1 grados al que no le va nada bien el agua, la verdad. Así que, bueno, entonces este whisky pues sería para gente que le guste mucho el ahumado, que no tenga problemas con los sabores fuertes, con el whisky contundente. Sería un gran whisky para ellos, pero para una persona que no esté acostumbrada, si le ponemos agua, lo dejamos en un whisky bastante normalito. Y bueno, y es un whisky que son 80 euros, así que tampoco estamos para whiskies normalitos, hay otros precios, ¿verdad? Me gusta a mí como bebedor de whisky, me gusta a mí como persona que le gustan los ahumados, que le gustan los whiskies contundentes, a mí me gusta. Así que os digo que sería para tomarte una copa, porque como os digo es fuerte. Y sí, con agua, para la gente que no le gusten los whiskies contundentes, pues se convierte en un whisky más. Así que sin agua, solamente si te gustan los ahumados, si te gusta el whisky contundente, para tomarte una copa está bien, me gusta, es un buen whisky, es una copa de esas que te duraría un buen rato y creo que vale la pena, la verdad. Bueno, así que nada, Tobarite Al Gin, Straight from the Cask, un whisky que hará las delicias de los amantes del whisky ahumado contundente. Si ese es vuestro whisky, ese es vuestro perfil de whisky, os va a encantar, la verdad que sí. Y ya sabéis, la verdad es que muy buena, muy interesante la experiencia, tanto con Son of Leech, con Terabyte. Creo que vale mucho la pena. Creo que este Al Gin está más cerca de un Islay que de un whisky de la isla de Skye, que un Talisker está bastante más cerca de un Islay. Y creo que es un whisky para un tipo de gente que le gusten los whiskies ahumados y los whiskies contundentes. Así que si ese es vuestro perfil de whisky, no dudéis en comprar Terabyte Al Gin. Muy bueno. Ya sabéis, comparte. Salud y whisky.